Buenos días, un saludo muy afectuoso y cordial a todos ustedes que han querido hacerse presentes esta mañana ante un acontecimiento que yo creo que, sin duda alguna, es histórico. Señor presidente de la Fundación Barrié de la Maza, señor deán, señor director de la Fundación Catedral, señoras y señores. Ante el magnífico tímpano que corona, orlado de ancianos músicos y sostenido por imponentes pilares que son profetas y apóstoles de este pórtico de la gloria, intuimos que este refleja la majestad del Señor del tiempo, de la historia y de la eternidad. Sentimos estupor por la belleza intacta, pues no se han añadido pigmentos ni otros elementos decorativos, cuando se acaban ahora de cumplir 850 años de la concesión de la pensión vitalicia otorgada al maestro Mateo por el rey Fernando II de León en el año de gracia de nuestro Señor de 1168, que se convirtió en su mecenas y protector de esta catedral. Y han transcurrido ya 830 años desde la colocación de los dinteles que los sostienen en los primeros albores del reinado Alfonso IX, sucesor de aquel e igualmente comprometido en el mecenazgo de la obra mateana que promovería la solemne consagración de toda la Basílica del Señor Santiago en el año 1211. Tras más de 10 años de estudios minuciosos y reiterados análisis y delicado trabajo de restauración, al mediar el año 2018 presentamos, a través de los medios de comunicación, el resultado de estas acciones que se suman a una historia que comenzó hace 8 siglos y medio. Tengo la certeza de que esta joya que compendia arquitectura, ingeniería, escultura y pintura nunca hubiera sido posible sin la voluntad firme de los mecenas que se han sucedido, desde aquellos primeros que quisieron levantar esta fachada con su pórtico que mira al occidente con la audacia de confrontar al mismo sol que se pone y declina tras su cenit, con quien es luz de luz siempre brillante, por amor de Dios y reverencia de Santiago, piísimo patrón nuestro, como afirmaba el rey Fernando II, que se empeñó en esta magna obra. Hoy intuimos qué admirable hubo de ser el resplendor que atraía con su reflejo por la profusión del azul intenso y brillante del lápiz lazuli y el refulgente oro más puro, de los que hoy apenas percibimos restos, como veladuras y reflejos matizados por el tiempo y por las policromías superpuestas. Han sido mecenazgos que se sucedieron a lo largo de la historia hasta el mismo comienzo del siglo XXI. En efecto, el programa Catedral comienza su andadura en el año 2006. Trataba de afrontar un proyecto complejo que se intuía difícil, conscientes de que apenas 13 años antes se había intervenido en el pórtico, pero el deterioro, especialmente de la policromía, proseguía de modo alarmante e inexorable, como si una suerte de lepra estuviera desprendiendo y devorando los pigmentos y afectando incluso al soporte pétreo. Aquella intervención de los primeros años 90 comenzó sobre la base de un presupuesto. El pórtico de la gloria será fácil de restaurar, pero la realidad desmintió la hipótesis. En esta oportunidad
y desde un primer momento se estimó que el coste del reto al que había de enfrentarse sería realmente muy elevado, y lo fue, superando con mucho las primeras estimaciones. Y no solo por la necesidad de aplicación de recursos económicos, sino también por la incertidumbre de los tiempos y trabajos. Solo una actitud comprometida radicalmente con la labor benefactora, concretamente con la conservación del patrimonio histórico-cultural de esta catedral, podría asumir un desafío semejante. Esta ha sido la Fundación Barrié, institución que venía colaborando intensamente en la rehabilitación, estudio, difusión y conservación del patrimonio de la catedral, con intervenciones señeras como la reconstrucción parcial del coro pétreo de Mateo o la recuperación tras intensos estudios de los instrumentos del pórtico y la financiación de trabajos de investigación y catalogación en el archivo y el museo catedralicios, imprescindibles para procurar el quehacer de los estudiosos. Ahora se comprometía e impulsaba la consecución de un ambicioso programa, la restauración-rehabilitación del Pórtico de la Gloria. Era, y lo fue, un proyecto arriesgado ante la dificultad, por no decir imposibilidad, de prever con cierta seguridad en aquel estado de cosas cuál era el verdadero alcance de los daños y cómo habría de afrontarse el reto de la intervención con unos criterios básicos irrenunciables: el rigor y la excelencia. En estos nuestros tiempos en los que prima la inmediatez de lo efímero, el fogonazo deslumbrante que fija la atención del público durante un breve periodo de tiempo y las realizaciones cortoplacistas con abundantes retornos, este programa nacía a contracorriente. No eran previsibles ciertamente los resultados rápidos, ni una evolución y desarrollo cómodos y ágiles, con hitos controlables y publicitables. Aquí primaban las exigencias de conocimiento, el tiempo de reflexión y estudio, la toma de datos y la evaluación, siempre la incertidumbre de las dificultades por venir y los retos que superar. Todo esto era parte de este proceso. La decisión de la Fundación Barrié fue valiente y coherente, por otra parte, con su trayectoria de servicio a la cultura y desarrollo de Galicia. Su perseverancia, pese a las dificultades que comenzaron desde los primeros pasos del programa, merece ser destacada y reconocida. A mí me surge la pregunta de si ha sido y es consciente de todo ello nuestra sociedad y nuestra ciudadanía. Considero que tal vez no, al menos con la importancia que merece el mecenazgo cultural y, más concretamente, el que destina recursos a la conservación del patrimonio. Cuando gozosos asistimos a un momento como este, deberíamos tener presente que estamos preservando la memoria, la historia de nuestro pasado y las manifestaciones de arte excelsas en que decantaron en un momento cultural y ayudaron a conformar nuestra identidad, aportando al mismo tiempo conocimiento en los más plurales campos del saber para divulgarlo y trasladarlo a la sociedad. No creo arriesgarme si califico la conclusión de este proyecto como una de las grandes obras de madurez de una institución como la Fundación Barrié, que acaba de celebrar su 50º aniversario. Nuestra gratitud y la de quienes después de nosotros puedan gozar
de un monumento tan excepcional y único. Señor presidente de la Fundación Barrié, don José María Arias, gracias por su compromiso, sus desvelos y empeño personal. El programa Catedral contó desde el inicio con la decidida y especializada colaboración del Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Cultura. En un primer momento designó como directora del programa a doña Concha Cirujano, que junto a su saber y experiencia derrochó entusiasmo y vitalidad. Casi podríamos decir que su figura parecía confundirse en momentos de penumbra con las todavía parduzcas del pórtico, en su quietud contemplativa y reflexiva durante horas, pudiendo decir con San Juan de la Cruz, toda ciencia trascendiendo. Le sucedió en su función dona Aña Laborde, primero como codirectora y en el año 2015 bajo la denominación de Coordinadora de Restauración. Colaboración que no se limitó a esta alta tarea de dirección o coordinación, sino que le impuso una implicación y compromiso de equipos, laboratorios y personal de altísima cualificación vinculados al Instituto. Por su parte, la Administración autonómica desarrolló sus competencias administrativas y de control, a tenor de lo previsto en las leyes y praxis propias de intervenciones complejas como las que presentamos. Pero es de justicia reconocer su especial compromiso para intervenir con urgencia en las cubiertas sobre el pórtico, una vez detectado el gravísimo problema de filtraciones que afectaban al monumento. Es más, la comprobación de semejante estado de cosas exigió reprogramar y aplicar fondos del consorcio en la restauración de las torres del Obradoiro, que fueron rematadas con aportaciones provenientes del Ministerio de Hacienda y gestionados por la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Cultura y la Fundación Catedral. Bajo este amparo se rehabilitó la fachada. Proyectos dirigidos por los arquitectos don Yago Seara el primero, cubierta sobre el pórtico, y los otros por don Javier Alonso. Me alegra también referirme a todos y a cada uno de los miembros del excelente equipo de restauradores que han asumido, sobre todo en la fase final de los trabajos, la delicadísima tarea de eliminar cuanto de tóxico afectaba al pórtico, especialmente a la policromía, acumulación de polvo, sales, biodeterioro, humedad, etc., y de detener y subvertir los daños en forma de craquelado, disgregación, pérdida de policromía y masa pétrea. Un trabajo tan exigente y serio, realizado más allá de lo exigible por quienes amaban y mimaban la maravilla que tenían entre sus manos y le aplicaban con instrumental delicadísimo los tratamientos que cada patología o daño demandaba. Sin duda, el esfuerzo en tiempo, técnica, conocimiento y dedicación ha superado el de cualquiera de los desarrollados en las tres grandes policromías que se sucedieron en el pórtico. Para todos ellos, nuestra gratitud. No puedo olvidar tampoco a las empresas, ingenierías, laboratorios externos y expertos de las más diversas especialidades que han aportado la pericia de sus ciencias y técnicas, imprescindibles para avanzar con seguridad y realizar un trabajo contrastado y riguroso. Por último, he de referirme a la Fundación Catedral, a su personal y a sus equipos. Esta institución asumió la dirección facultativa de las obras, la gestión económica administrativa
y la dirección in situ de los trabajos. Si antes aludía al programa Catedral como obra de madurez señera de la Fundación Barrié, ahora creo no excederme si afirmo que para la Fundación Catedral supone acreditar su mayoría de edad tan solo 10 años después de su creación. Mi reconocimiento a cuantos de un modo u otro desarrollan su trabajo o colaboran con la Fundación. Permitidme que aluda a dos personas que han asumido tareas especialmente relevantes en este proyecto. Doña Noelia Márquez, responsable de restauración, y doña Laura Corvilain, responsable de la administración. Estamos presentando hoy el Pórtico de la Gloria tras la conclusión de los trabajos de restauración-rehabilitación desarrollados con tanto esfuerzo y esmero como he tratado de desglosar. Pero hemos de concienciarnos de que a partir de ahora disfrutar de esta magnífica joya exigirá atenciones constantes, controles permanentes y protocolos de conservación preventiva. Un esmero exquisito que nos demandan las generaciones futuras a modo de eco del devenir histórico. Somos custodios de una herencia que hemos de transmitir y que hemos de legar. Esta labor debe comenzar hoy mismo. Muchas gracias. Excelentísimo y reverendísimo arzobispo de Santiago de Compostela, querido don Julián, señor director de la Fundación Catedral, señora coordinadora del proyecto de conservación y restauración del Pórtico de la Gloria, excelentísimo señor deán, señoras, señores, por fin, el próximo 2 de julio vamos a proceder a la inauguración oficial del proyecto de conservación y restauración del Pórtico de la Gloria bajo la presidencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía. Antes de nada, en primer lugar, quiero dar las gracias a don Julián por sus generosas y amables palabras con la Fundación Barrié. No hacemos otra cosa que cumplir la voluntad del fundador y lo hacemos siempre con gusto, y sobre todo en un proyecto de esta magnitud. Sin duda alguna, el proyecto de conservación y restauración del Pórtico de la Gloria ha sido uno de los proyectos más importantes, más largos, si exceptuamos la catalogación arqueológica y artística de Galicia, que fue un proyecto de 3 décadas, y sin duda alguna más complejos y más complicados. Más importantes, en primer lugar, por la obra en la que acometíamos, sin duda alguna, la joya del románico europeo. Y al mismo tiempo por el grado de inversión en un elemento tan concreto, tan específico, hemos invertido unos 6,2 millones de euros. No es en modo alguno, como decía don Julián, un hecho aislado, ni muchísimo menos, puesto que los planteamientos de conservación y restauración del patrimonio responden a un todo absolutamente coherente que nos marcó nuestro fundador Pedro Barrié de la Maza cuando constituyó la Fundación en el año de 1966. Don Julián les exponía algunos de los proyectos que hemos realizado en este extraordinario edificio y decirles que simplemente dentro de patrimonio y cultura la Fundación lleva invertidos en estos últimos años, ya sea patrimonio material e inmaterial tan importante como el primero, alrededor de unos 160 millones de euros. Decía que es un proyecto enormemente complejo. Primero, por la magnitud de la obra a la que estamos viendo. Y, en segundo lugar, porque éramos perfectamente conscientes de que íbamos a estar sometidos a las críticas por el trabajo realizado. No nos podíamos permitir el más mínimo error, la más pequeña equivocación. Y eso realmente asustaba en un principio al acometer el proyecto. Por eso, lo primero que se hizo fue establecer un comité científico que asesorase cómo abordar
el proyecto y en las primeras fases un comité de seguimiento. No quiero olvidarme de nadie. He traído algunos y seguramente, y pido perdón por si me olvido de otros. Evidentemente, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, muchas especialistas en universidades como la Complutense de Madrid, la Autónoma de Barcelona, la Universidad de Santiago, la de La Coruña, la de Oviedo, la de Gante, el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Italia, los museos vaticanos, etc. Estábamos absolutamente conscientes que era imprescindible conseguir el mayor éxito en un proyecto tan complejo y tan difícil. En este proyecto, que como decía don Julián, primero codirigió Concha Cirujano del Instituto de Patrimonio Cultural de España y posteriormente ha sido Ana Laborde, han participado numerosísimos profesionales. Bajo las órdenes de Ana Laborde han intervenido 12 restauradores que han dedicado más de 50.000 horas de trabajo al proceso de restauración. Pero además, como se decía anteriormente, aquí se ha mezclado la ciencia y las humanidades. Han estado especialistas en física, en química, en arqueología, en arte, en historia, en arquitectura. Han trabajado extraordinariamente duros. Las personas que han intervenido ya las ha citado don Julián, historiadores como Francisco Prado Villar, que es director de Cultura y Proyectos Artísticos del Colegio Complutense de Harvard, es exbecario de la Fundación Barrié y numerosísimas personas. Cada fase del proyecto fue rigurosamente estudiada. Todas y cada una de las acciones fueron previamente estudiadas y analizadas. Todas fueron absolutamente documentadas. Aquí han trabajado al mismo tiempo expertos informáticos que han creado una base documental digna de uno de los mejores proyectos de investigación que se pueden realizar. Y desde luego va a ser una obra de consulta obligatoria como metodología para cualquier tipo de restauración de policromía del medievo que se quiera acometer. Aquí ha habido un antes y un después en lo que significa la investigación científica en procesos de restauración de monumentos de esta magnitud y esta naturaleza. También ha sido un proyecto, les decía, muy largo. El maestro Mateo tardó 20 años en hacer esto. Nosotros hemos tardado una década, 10. Y realmente, para poder entender por qué se ha tardado tanto, tenemos que ponerlo en correlación con lo que entendemos por conservación, que es más preservación. O dicho de otro modo, nos interesa infinitamente más prevenir los males que corregirlos después, porque en la corrección siempre te queda algo. Para eso era absolutamente necesario estudiar el Pórtico de la Gloria, viendo cómo había interactuado con su entorno. Y esto fue la larguísima fase de monitorización que fue preciso realizar en este entorno. Fueron casi 20 meses y aquí lo que tratábamos era averiguar cómo influía el clima de Santiago, cómo influía la humedad, cómo influía el agua, que tanto daño hizo al pórtico, cómo influía la radiación solar, la microbiología, la composición de la piedra y su estructura, la composición de los pigmentos, cómo afectaba el flujo de visitantes al pórtico, las horas de culto. Hay que pensar que esto estaba sometido a grandes variaciones de temperatura producto de la gente que venía a visitar el pórtico y evidentemente generaba condensación que a su vez, entre otras consecuencias, generaba salitre que dañaba los pigmentos. Realmente de todo esto, al final lo que se trataba era saber qué había pasado y tomar las correcciones necesarias para que nunca volviera a suceder o al menos evitar que sucediera. Y de esto, que no hemos tenido nada que ver, solo como catalizador o detonante, ha surgido el segundo gran proyecto, que es las obras de restauración de la fachada y de las cubiertas para evitar las filtraciones de agua que incidían directamente sobre el pórtico y deterioraban tanto toda la policromía existente. Realmente ha sido una obra larga y complicada.
Y se preguntarán por qué. ¿Por qué estoy hablando de patrimonio? Si uno examina los objetivos de la Fundación y empieza a pensar que nuestro objetivo fundamental es intentar, en la medida de nuestras posibilidades, contribuir al desarrollo económico y social de Galicia, y basado sobre todo en educación. Pues precisamente por eso. Es un proyecto fundamental de educación y de formación. Nosotros consideramos que el patrimonio, junto con la cultura y la historia, son los elementos de identidad de los pueblos, imprescindibles, y que como tal tienen que ser conservados, preservados y transmitidos a las generaciones futuras. Pero el concepto de transmisión es mucho más amplio. Para nosotros la transmisión implica entender el patrimonio como algo totalmente vivo. Es decir, tratamos de que la sociedad conozca su patrimonio y lo respete, porque solo lo que la sociedad conoce y respeta tiene visos de durar, y aún así, por desgracia, en algunos casos, ni eso. Por ello, lo que tratábamos era concienciar, y por eso este proyecto, como joya del románico y uno de los, yo diría, la pieza más emblemática de nuestro patrimonio en Galicia. Se trataba de darle todavía mayor relevancia, si cabe, tanto nacional como internacional, a nuestro patrimonio y hacer que esa sociedad lo conociera más, lo respetara más y lo quisiera más. De ello iba a derivar un turismo mucho más consciente y más identificado con su propia cultura de país. Porque en esta materia, como en todas, hay países que exportan su patrimonio como una materia prima y otros que lo hacen como un producto elaborado. Y se trataba de hacerlo así. Por eso iniciamos una serie de proyectos alrededor de la restauración del pórtico, poniendo de manifiesto la obra realizada a través de exposiciones en muchísimas capitales europeas, Berlín, Londres, Lisboa, etcétera, etcétera. Por eso hicimos simposios internacionales de la mano de los expertos más prestigiosos del mundo, aquí en Santiago. Y por eso creamos y colaboramos en la creación de becas de restauración de la mano de una de las fundaciones más prestigiosas del mundo, la Fundación Andrew Mellon. Y no solo eso, sino que aprovechando el flujo de visitantes que venían a Santiago, lo que hemos empezado a contarles lo que era este proyecto. Primero lo hicimos a sus pies, aquí abajo, en la cripta de la catedral, y después en el Pazo de Xelmírez. Han sido más de 1 millón de personas los que han participado. Es decir, hemos transmitido el valor de lo que significa nuestro patrimonio a más de 1 millón de personas. Desde luego, lo que podemos decir es que nos sentimos enormemente orgullosos y, por qué no decirlo, y aliviados. Por fin hemos podido ver los resultados de los trabajos. Un proyecto que no termina nunca, porque el proyecto de conservación y preservación continuará a lo largo de los años para evitar tener que volver a cometer una obra de esta naturaleza. No les voy a decir que todo ha sido fácil. Hemos pasado momentos muy complicados. Se refería antes don Julián. Les voy a citar 2 ejemplos. El primero, era muy difícil que la gente pudiera entender el por qué tan largo el proceso de monitorización. No hay que olvidar que a pesar de que han disfrutado de lo que es el proyecto de restauración y conservación en estos momentos 1 millón de personas, para mucha gente no pudo, al desplazarse a Santiago, poder ver el pórtico. No se entendía el por qué un proceso tan largo como era el de monitorización. Luego se demostró que fue absolutamente imprescindible. Al final, luego, lo hemos ido transmitiendo y la gente lo ha entendido, pero en una primera fase era muy complejo. Y el segundo fue cuando los expertos, a la vista del enorme deterioro sufrido por la policromía, aconsejaron alterar el cronograma de los trabajos de restauración del pórtico y proceder cuanto antes, con las debidas garantías, a la limpieza del polvo que lo cubría en su totalidad. Bueno, en un planning tan controlado, el hecho de que tuviéramos que alterar el cronograma en una primera fase, Ana lo sabe bien, no fue entendido, costó mucho esfuerzo, pero al final fue aprobado y hoy en día podemos disfrutar de la obra. Quiero
dar las gracias y felicitar a todos los que han participado en este proyecto. El Instituto de Patrimonio Cultural de España, a través de sus profesionales, el arquitecto de la catedral, la directora de restauración, la Dirección General de Patrimonio de la Xunta de Galicia, la Fundación Catedral y tantos otros que han hecho realidad este proyecto para que lo puedan ser y seguir de disfrutar las generaciones futuras. Y también dar las gracias por su comprensión a todas aquellas personas que a lo largo de esta larguísima década pues no han tenido la oportunidad, cuando han venido aquí, de poder disfrutar del pórtico, pero creo que su comprensión ha merecido la pena. Y nada más, muchas gracias a ustedes. Gracias. Mire, a partir de este momento, tanto don Daniel Lorenzo, como director de la Fundación Catedral, como doña Ana Laborde, coordinadora del proyecto de restauración, van a estar a su disposición para todo tipo de preguntas técnicas que quieren que les hagan con relación a esta obra. Por favor, venid para acá y estáis a disposición de los periodistas. Si me permites, Ana, simplemente un momento. La misa de 12 sigue siendo a las 12. Entonces, dado que es así y vamos a tener que empezar ya a permitir el acceso de los fieles, yo os rogaría que fueran preguntas breves y referidas a la materia que se trata, es decir, la restauración del pórtico. Y, por favor, brevedad las preguntas para que las respuestas también puedan ser breves. Gracias. Exige muchas atenciones constantes, protocolos de activación preventivos. El lunes, cuando ya se inaugure, la gente que venga a la catedral va a poder estar así como nosotros, observando el pórtico. En todo caso, ¿qué tipo de prevención? Si se puede adelantar un poco. No quiero adelantar, porque voy a decir que me gustaría que nos centrásemos en la restauración y no en lo que viene a continuación. En todo caso, el lunes inauguramos, pero todos puedan comprender que hasta que no rematen las obras de la fachada, la visita al pórtico no se va a abrir. Entonces, no estamos hablando del día. El día 2 será la inauguración oficial, pero las visitas se retrasarán probablemente hasta finales del mes de julio. Pero simplemente comentar este dato. ¿Cómo van a ser el protocolo, el funcionamiento? Se les informará en cuanto ya esté todo dispuesto, que será en muy breves espacio de tiempo. Pero, ya digo, concentrémonos en lo nuestro, que es la restauración. Pues sobre la restauración, la humedad fue el principal problema que tenía el pórtico. Sí, efectivamente, la humedad era un problema muy importante por el estado de abandono en el que se encontraba el edificio. Las condiciones de todo el nártex, había zonas que el agua brotaba a través de las juntas. Cuando llovía se saturaban de agua todas las columnas, las pilastras. Y también era un problema la situación de abandono en la que estaba la catedral. Bueno, ya los viajeros del 19 en los documentos nos hablan de la situación tan lamentable en la que estaba el pórtico, y esto, pues a partir de ese momento se habían hecho algunas actuaciones muy puntuales, pero no había habido un programa de restauración como este, y había que resolver y estabilizar los materiales para poder conservar lo que quedaba de policromía, porque es que los restos de color caían cada día al suelo. Puede dar la impresión desde fuera de que se ha empezado la casa por el tejado, de que primero se ha restaurado el pórtico y todas las obras en la catedral han venido después, cuando la secuencia lógica hubiera sido la inversa, pero es que realmente la restauración del pórtico ha sido el motor de todas las demás obras. Y además, repito, la situación de la policromía era tan crítica, tan delicada, que se estaba perdiendo día a día, que no podíamos esperar. Ahí era necesario intervenir cuanto antes. Durante todos estos años, la verdad es que no hemos dejado de trabajar, no siempre sobre los materiales de forma activa, pero hemos estado trabajando sobre el pórtico y estudiando y probando, vamos, constantemente, con sus momentos de dificultad. Falan de tres
tres niveles de policromía, non? De tres fases. Cal sería o exemplo de cada unha? Se podía indicar Perdona. Sí, los ejemplos de cada una de las fases de policromía. La secuencia de policromías. En algún detalle donde se pueda ver primera policromía, segunda, tercera policromía. Sí, las tres policromías no están todas a la vista. Bueno, se conservan los azules de lapislázuli, por ejemplo, en la figura que está en la esquina del tímpano, que es un ángel, bueno, algunos incluso dicen que podría ser el maestro Mateo. Los azules de lapislázuli de la primera policromía están a la vista. Luego hay algunos motivos decorativos de la segunda que también se han respetado, como son esas decoraciones de aplicaciones metálicas doradas y lacadas que podemos ver en la figura del Moisés, sobre la túnica azul. En este caso ya la túnica es la segunda policromía, es una azurita, y es una aplicación del siglo XVI, que sería de influencia flamenca. Y los demás colores, esos dorados, esos colores rojos, incluso la decoración de las carnes, de las caras, eso serían ya de la última policromía, de la tercera del 17, que hay dos fases polícromas, hay dos encarnaciones, una más anterior del 17 y otra más tardía, que es la única que está documentada. Y luego encontramos muchos repintes posteriores, pero son también repintes históricos y hemos decidido mantenerlos todos. Únicamente se han retirado por los depósitos que había suciedad, de sales, de depósitos biológicos, todo lo que pudiera afectar a la conservación. Normalmente en proyecto de restauración de policromía suele haber mucho debate sobre qué se reintegra a nivel volumétrico o a nivel pictórico. En esta ocasión la verdad es que no ha habido ninguna polémica, ha habido un consenso total, hemos estado todos de acuerdo que está la belleza de la talla, la calidad de la talla y de los restos de policromía históricos que hemos conservado y mantenido lo que hay sin añadir absolutamente nada. ¿Esperaban que hubiera tanta policromía o es más de la que contaban? ¿Perdona? ¿Esperaban que hubiera este nivel de policromía o es más o menos de lo que esperaban? Sí, esperábamos menos, la verdad, porque nos encontramos con un pórtico absolutamente gris, oscuro, se adivinaban algunos motivos decorativos, se adivinaban restos de color, pero cuando empezamos a hacer las primeras pruebas vimos que realmente había mucha más policromía de la que pensábamos en un principio. ¿Era mayor en la parte central o es simplemente el deterioro el que produjo que los laterales estén grises aún? No, todo el nártex, o sea, todo este espacio estaba policromado. Hemos encontrado restos en las bases de las columnas de la contrafachada, restos de oro y restos de lapislázuli, ahora durante la restauración. O sea, hay que pensar que la primera policromía, el impacto visual que debía de tener era impresionante, estaba todo absolutamente decorado. Luego se ha conservado lo que se ha conservado, porque pues, hubo intervenciones de aplicaciones de cal en los paramentos, retirada de cales con sistemas muy agresivos, limpiezas, porque también no en todas las épocas históricas se valoraba el color como en época medieval o en época renacentista. Luego había un gusto por las monocromías, por ejemplo en el 19, y se cambió la imagen de este pórtico. Y tenemos zonas totalmente arrasadas y arrasadas intencionadamente. Hay un dato en archivo que hablan de los cuchillos que usaban para quitar la cal y lo que se hubiera conservado de color. Una cosa que, aprovechando la pregunta, me gustaría insistir, que bueno, se habla siempre en la prensa de todos la intervención de las universidades extranjeras, laboratorios extranjeros. No sé, digo con orgullo que la verdad es que hemos tenido un equipo de investigación y una colaboración de universidades españolas fantástica. Creo que hemos creado una forma de trabajo, como decía el presidente de la Fundación Barrié, yo creo que va a haber un antes y un después en la restauración.
a partir de este proyecto, porque la forma habitual de trabajar era siempre hacer unos estudios previos que nos daban unos datos y luego se empezaba la restauración. Aquí los estudios previos que han sido especialmente intensos y magníficos nos dieron una pauta para empezar a trabajar, porque luego el momento de la verdad viene cuando uno se enfrenta a los materiales y uno empieza a restaurar físicamente. Y ahí hemos tenido pues, el equipo del Instituto de químicos, de biólogos, de geólogos en constante diálogo con nosotros. Ha sido un equipo muy cohesionado, hemos estado testando, investigando cada proceso, cada material, cada tratamiento que hacíamos día a día, y hemos puesto a punto un sistema para evaluar en obra cómo se comportan todos los materiales, que eso que ha generado incluso un proyecto de investigación y un protocolo que esperamos pasarlo a norma europea, y esto ha sido pues, un avance en restauración muy importante, que bueno, hay que agradecer a la Fundación Barrié su apuesta por un proyecto como este, su interés por la investigación, su interés por la comprensión por los tiempos, la comprensión por todos los estudios que se han ido planteando y que no nos han dicho que no a nada, y también a la Fundación Catedral, que ha hecho una gestión impresionante, impecable del proyecto, a los técnicos, Javier, Noelia, cómo se han implicado, al personal de mantenimiento. Bueno, ha sido una satisfacción y un lujo trabajar aquí. De todo lo que se han encontrado, me gustaría saber qué es lo que más le ha sorprendido del pórtico. Pues la calidad, la excelencia. La verdad es que es una obra tan excelente. Yo creo que los historiadores del arte hablaban siempre de influencias de otras portadas europeas. Yo creo que es un poco al revés. Que aquí trabajaron los mejores artistas del momento. Es una obra tan innovadora, de una calidad que nos emocionaba al equipo cada día, y cada día descubríamos nuevas cosas. Pues la calidad de la talla, los detalles, la minuciosidad de los pliegues, de los tocados, de los peinados. Hay una persona estudiando precisamente todos esos tocados, esos peinados. Me dice que tenía que haber un estilista entre el personal entre los tallistas, ¿no? Indicando, pues no son... En esta época eran modelos preestablecidos, aquí se va mucho más allá, hay una variedad, no hay dos figuras con los cabellos iguales, la postura de las piernas, los pliegues de la túnica, todo eso ha sido muy impresionante. Yo tengo que hacer de malo, pero me temo que ya tenemos que suspender este momento de las preguntas y rueda de prensa. En todo caso, habrá oportunidad de seguir avanzando más información y más datos con calma. Tenemos ya que disponernos para la celebración de la Misa del Peregrino. Si quiere, don Julián, ya. La última palabra, aunque siempre es la penúltima, no puede ser otra que la del agradecimiento. Muchísimas gracias, Fundación Barrié de la Maza, muchísimas gracias, Cabildo Metropolitano, muchísimas gracias a todas aquellas personas que con su mucho saber y su buen hacer han intervenido en esta gran obra. Yo me imagino que si ustedes esta mañana pudieran entrevistarse con el maestro Mateo, estoy seguro que con la humildad que le caracterizaba les diría: todo lo bello que ven, a Dios se le debe. Y si hay algo que no es tan bello, el responsable soy yo. Quiero agradecerles de verdad que esta mañana nos hayan dedicado al maestro Mateo una hora de su precioso y valioso tiempo. No podemos olvidar aquello que dice el poeta: no podemos comer el pan de la memoria para que el tiempo no nos ahonde en el olvido. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.